le agradezco su generosidad y su paciencia. Y perdón, doctora, que tuvo que aventarse esto mientras esperaba. ¿Cómo le va? Vicente, muy bien escuchándote. Y mira, yo aprovecho para decir algo porque, bueno, a propósito de lo que dices y de todo el boicot que se ha sufrido, bueno, yo creo que lo que estamos viendo realmente es una declaración de guerra muy abierta, Vicente, porque es esta cuestión donde los medios de comunicación, pues ya les cayó el 20, aunque sea parte de la retórica que se ha construido en los últimos años, de que ahora las alternativas que tenemos, las formas de escuchar otras noticias de otra manera, pues sí, han abierto el debate de una manera que no teníamos hace muy poquito. Entonces, realmente ahora que estén como buscando y tratando de desacreditar cuando durante mucho tiempo también sabemos de la manera como se construyeron los ratings, por ejemplo, ¿no? Cómo todo se infló de muchas, las ediciones de los periódicos también era una cuestión que en su momento se cuestionó, se discutió. Entonces, lo que estamos viendo es que frente a la evidencia de que hay una competencia real, fíjate, los muy neoliberales ahora resulta que no les gusta la competencia, ¿no? O sea, vaya ironía. Y ahí yo quiero agregar una cosa y toda mi solidaridad al respecto de, digamos, de lo que implica dar la cara y decir esto, porque pues no es fácil mantener un negocio como este, una opinión y sobre todo pues el nivel de constancia, de presencia, de estar buscando a la gente que, bueno, lo que uno quiera venir y decir lo dice, ¿eh? Digo, es obvio que aquí hay toda una lectura, que compartimos cosas, pero también a veces no estamos de acuerdo. Y ahí es donde quiero decir, bueno, yo llevo ya varios años, Vicente, habría que hacer cuentas, colaborando con este espacio de manera absolutamente desinteresada y gratuita, y esa es mi contribución. Ese, digamos, es mi apoyo, a lo mejor no es en efectivo, pero es en lo que yo pueda contribuir y aportar. Ahí está, desde esa perspectiva. Y así, todos y cada uno de los que van, digamos, sumándose al proyecto, Vicente, y yo creo que eso es lo que no contabilizan, porque si tú tuvieras que hacer, digamos, esta parte de también pagar a quienes al contrario agradecemos el espacio, olvídate. Bueno, pues no solo no te alcanzan los cuantos millones al año, Vicente, porque ya me quedé yo, pero de a 6. O sea, yo creo que de verdad es una cuestión donde hay que verlo no tanto en el reto que tú le pones a esta periodista, sino justo, yo creo que hasta de demanda, Vicente, porque están hablando de algo muy serio que difama digamos, una opción, pero que al final trata de desacreditarla. Entonces yo sí creo que es muy, muy lamentable. Hay que tener cuidado y yo reitero, aquí estamos muchos y muchos me habrán oído a lo mejor alguna vez, pero ya le cuelga, Vicente, y eso habla de constancia, de presencia, de interés, de generar el espacio y no saben lo que hay atrás. Tener organizado esto cada semana, por lo menos lo que a mí me consta, de manera absolutamente profesional. Y eso, pues obviamente implica un equipo, Vicente. Entonces, más bien yo mi apoyo y mi cariño y que esto se mantenga y al contrario, que yo creo que es lo que está mostrando es que pues es una competencia real y eso es muy bueno también para nosotros como ciudadanos, Vicente. Así es, y voy a saludar también a Quique Legorreta, quien forma parte de esta familia Sin Censura. Quique, ahora que dice esta reportera de Milenio que generamos tanto dinero, por favor, no vayas a pedir un aumento salarial importante, por favor, porque me vas a mandar a la quiebra, cabrón. No. Primero que nada, muy buenas tardes a toda la audiencia de Sin Censura. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial. Un saludo a la doctora, a ti, Vicente, a todo el equipo. Yo quiero uno de los PlayStation que estás rifando en internet, en tu cuenta de Twitter. Yo quiero ser parte de esos PlayStation que andas, en Twitter promocionando, pero pues regresando al punto de lo que está hablando la doctora, coincido totalmente con ella, coincido contigo, Vicente, y es algo que hemos hablado en mucho tiempo aquí en las mesas de Sin Censura, desde la colaboración 1 de este servidor aquí en Sin Censura, lo hemos hablado y lo hemos dejado muy en claro, y me parece que no es nada sincronizado, más bien es estrategia de cara a los 3 años, a los siguientes 3 años, ¿no? Creo que están por fin quitándose las máscaras y aceptando que los medios digitales, no solamente en el tema de sitios de internet, medios de comunicaciones digitales, sino también los canales de internet, como son los canales de YouTube, tanto en Facebook como
Twitch y todas estas plataformas multimedia que están pues dando la batalla y se está demostrando que estos espacios son unos espacios totalmente abiertos para que la ciudadanía y todos los que sigan estas plataformas forman parte de ellas, pues tienen un contacto más directo con la ciudadanía y esto es evidente y eso es algo que les molesta. ¿Por qué? Porque tú mismo lo hablabas en la mañana, todo lo que ocurrió ayer con la transmisión de los medios de comunicación corporativos, sobre todo los de televisión, que se encargaban de hacer sus enlaces y la gente que se dio cita a recibir al presidente López Obrador allá en Nueva York y que están afuera del hotel y ahora lo que se reportaba hace un momento que estaban ahí afuera de la ONU, pues están en contra de estos medios tradicionales, ¿no? Les duele que ya no son los que dictan la conciencia de la ciudadanía, de los mexicanos en este caso, y este ejemplo y este estudio pues deja muy marcado y muy pautada el rumbo hacia dónde van los medios de comunicación, ¿no? Son un estorbo, son una forma de decir que somos un estorbo, somos una piedrita en el zapato y sobre todo con lo que ocurrió el fin de semana. Dejen todo de lado el tema de Santiago Nieto y todo eso, la parte de las críticas que se le hizo al dueño del Universal y que muchos están saliendo a defender. Es algo que también se tiene que exponer y que no todos lo hacen. Entonces, este estudio, este mensaje que están dando los medios de comunicación, que vienes pues mencionando de estos contra el tema de la publicidad oficial y ahora contra este estudio que ataca directamente a los generadores de contenido audiovisual en YouTube, pues es evidente que es una afrenta y es un mensaje claro de que van a ser 3 años que van a estar peleando por las audiencias, que ese es el objetivo y que ellos apenas están dando cuenta el valor que tiene la audiencia, como es en este caso la de Sin Censura. Nada más para que vea, y grábeme, don David, mientras el periódico Milenio difama, calumnia los esfuerzos de Sin Censura, vea a Lili Téllez cómo defiende al dueño del periódico El Universal. Mientras a nosotros nos cuestionan las mentiras, el amarillismo y que hablan de que algunos podríamos estar ganando hasta $1,5 millones, hágame usted el favor. Leo lo que publica la senadora del PAN, Lili Téllez. El señor Juan Francisco Ili Ortiz, dueño del Universal, está en pleno derecho de hacer lo que guste con su patrimonio. Para ello trabaja. El Estado no tiene derecho a criticar ni a molestar a las personas que generan empleos y riqueza, y menos aún el gobierno parasitario de la 4T. Bueno, yo sé que no le pagaré lo que merece a los compañeros de producción, pero sí creo que existen mejores condiciones en Sin Censura que en el Universal. Mientras el señor viaja en avión privado, se lleva sus sobrecitos con $35,000 en efectivo en la escala, en la boda de Santiago Nieto en Guatemala, y luego irse a Los Ángeles a cuestiones médicas, pues ya deje usted $1,5 millones, que se mochen, a ver si, ¿qué hacemos? Hacemos maravillas con $35,000. ¿Cuántos en el Universal están sufriendo por las malas condiciones laborales? Ya regresó el maestro Ricardo Sevilla, a quien le pedí que regresara para que me diera su opinión de este tema antes de que se vaya a sus labores, a su agenda apretada, porque también fuiste señalado en algún momento en aquella portada de Eje Central, Ricardo Sevilla, y ahora este ataque directo de Milenio hacia Sin Censura con Vicente Serrano. Mi querido Ricardo, la doctora Leticia Calderón Chelius ya dijo que tiene años colaborando con Sin Censura sin que se le pague un centavo, algo que yo agradezco. Sí. Quique Legorreta, ya le pedí por favor que ahora que me descubrió Milenio de que podemos ganar hasta $1,5 millones en los canales de Sin Censura, no vaya a pedir aumento salarial porque me manda a la quiebra. Mi querido Ricardo, antes de que se te fuera la luz hace rato, yo decía, ¿cuánto tiempo tenemos hablando de la posibilidad de generar investigación periodística, un equipo de contenidos? ¿Y qué te he dicho, Ricardo? No puedo, compañeros, porque no tengo dinero. Esto es un claro intento de tiznarnos, y no me parece poca cosa, y le voy a tomar la palabra a la doctora Leticia Calderón Chelius
para explorar la vía legal contra el periódico Milenio y contra la periodista que nos está calumniando, difamando, en el mismo medio en el que escriben López Dóriga, Marín y toda esta sarta de cabrones, querido Ricardo Sevilla. Sí, querido Vicente Serrano, pues bueno, ya tenemos bastante tiempo platicando sobre la posibilidad de hacer periodismo de investigación, pero aún con todo, contra viento y marea, lo estamos haciendo y lo estamos haciendo dichosa, libre y felizmente. Y bueno, pues aquí yo veo a personajes que trabajan para mí, salvo la doctora Leticia Calderón, Enrique Legorreta y tú, de acuerdo con la instrucción que dio Raimundo Rivapalacio en Eje Central, ustedes trabajan para mí, son el cártel y yo soy el tejedor de propaganda que estaría detrás incluso de los discursos y de la narrativa del presidente López Obrador, a quien he visto 2 veces en la vida y que justamente lo he visto ahí en esa conferencia mañanera que me costó la chamba y que bueno, que me hace que yo salga abruptamente aquí de Sin Censura porque no tengo una planta de luz que me pueda facilitar tener esa producción que ellos dicen. Yo soy el tejedor, tú eres el hombre que gana 1.5 millones de pesos mensuales. Dólares al año, 1,5 millones de dólares al año. Amalayón, háganme la buena. Órale, no, pues entonces está muy bueno. Y yo no sé por qué estás trabajando para mí y mi estambrería. No, la verdad es que yo encuentro esto un recurso desesperado por los medios de comunicación corporativos. Yo me niego y me negaré a decir que son medios de comunicación tradicionales, son medios de comunicación que actúan desde la sociedad anónima de capital variable, son personas en las que yo he trabajado. Tú preguntabas ahorita, bueno, ¿cuánto ganará, por ejemplo, alguien en el Universal? Alguien en el Universal, un coeditor gana 4,000 pesos, un editor gana 6,500 pesos. Y eso es el salario que le paga Eli Ortiz cuando lleva $35,000 repartidos en 4 sobres para dar seguramente soborno chayote a algunos de los personajes que acudieron a esa boda. Y en efecto, ahí en el Universal escribe el hijo de Enrique Krause Kleinburg, que es León Krause. Prácticamente el grupo Letras Libres, ahí escribe Guillermo Sheridan Prieto, ahí escribe Héctor de Mauleón, ahí escribe José Woldenberg, y bueno, toda esta bola de pillos a los cuales se les paga un buen dinero. Si ellos están tan abiertos a que se les explore el bolsillo, pues que nos digan y que nos pongan ahí, como yo he hecho en algunos momentos, esto es lo que gano, esto es lo que existe, porque los medios de comunicación tienen que ser eso. O sea, no podemos andar investigando la vida pública, no podemos estar investigando a políticos y no ser transparentes con nuestra forma de vivir. Entonces, esto es lo que están temiendo, esta audiencia que tiene Sin Censura, que es la audiencia que toca al pueblo, ese pueblo que tanto ironizan, ese pueblo al que le llaman irónicamente el pueblo bueno, el pueblo sabio, y que únicamente están denostando. Entonces yo me encuentro muy feliz, ya tengo incluso mi tacita, miren, les voy a presumir acá, que esta me la mandé me la hizo un amigo a base de pues esta caricatura que me hicieron en el Eje Central, y bueno, yo me encuentro una desesperación porque ya no tiene recursos. Nosotros decimos, dice Vicente Serrano, dice Enrique Legorreta, dice Ricardo Sevilla, dice, cada uno damos la cara aquí y allá no, son artículos, son investigaciones de la redacción y que son dirigidas de acuerdo a como nos informan los propios amigos que están siendo ahí oprimidos en esos medios de comunicación, que las instrucciones las da Pascal Ventral del Río, que las instrucciones las da Raimundo Rivapalacio para golpear a estos medios de comunicación que están creciendo y que en cuanto ven que amenazan con desbordarse, pues bueno, vamos a atacar campañas. ¿Por qué crees que te golpean tanto, Vicente? Pues porque te temen el espacio y que te hayas convertido en el líder de opinión auténtico que no han sabido ser ellos. Mi querido Ricardo, siempre agradecido por tu apoyo. Cuando llegue el 1,5 millones de dólares, hacemos no digo un equipo de investigación,
vamos a comprar todos los canales independientes de YouTube para hacer una... Nótese mi sarcasmo. Mi querido Ricardo, ¿en dónde te apoyan a ti? ¿En dónde te respaldan a ti? Porque ese también es compromiso con el equipo que hemos ido formando, Ricardo. Claro que sí, querido Vicente, pues muchísimas gracias. No cuando llegue el millón, por lo menos cuando llegue un superchat ahí ya. Aquí nosotros tratamos también de hacer la lucha y lo vamos a seguir haciendo porque somos tesoneros, aferrados, decimos aquí en el barrio. Y bueno, pues me pueden apoyar, por favor, en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Ahí tengo una página de Facebook. Y bueno, en Regeneración, donde ya regresamos con muchísimo entusiasmo, ahí en la parte de investigaciones especiales, y ya tenemos de regreso los datos duros. Transmitimos de lunes a viernes de 4 a 5 y media, hora del centro de la Ciudad de México. Y bueno, abrimos un pequeño espacio que se llama Tiempos de Canallas, donde tratamos de reírnos, un programa de 1 hora. Entonces los invitamos ahí a todos estos espacios, y desde luego aquí en Sin Censura, donde estoy participando de lunes a viernes con tu venia y sin sueldo y sin billete, y con muchísimo gusto, con muchísimo compromiso, a las 11 de la mañana. Y bueno, pues cuando nos invites aquí vamos a estar sin ningún tipo de cobro, ni de chayote, ni nada, porque estamos comprometidos con la información y con querer que toda la información que surja aquí toque al pueblo llano que tanto desprecian. Abrazo fuerte, doctora Leticia, abrazo fuerte a Quique Legorreta, y abrazo también a ti y a la audiencia de Sin Censura. Nos vemos mañana. Gracias, Ricardo, nos vemos mañana, y me quedo con la doctora Leticia Calderón Chelius y Quique Legorreta para hablar, por ejemplo, dicen que hacemos negocio con campañas de apoyo a la 4T y todas estas cosas que acabo de leer, doctora. Aquí fuimos muy críticos ayer de Santiago Nieto por su boda en Guatemala. De hecho, lo único que me faltó fue pedir su renuncia. Pero fui muy crítico porque dije que había cometido un garrafal error en plena cuarta transformación por su boda, todo parece indicar lujosa, en Guatemala, con la consejera electoral, con la consejera del INE, Carla Humphrey. También dije que se había equivocado Paola Díaz Félix al subirse a ese avión privado con Juan Francisco Ili Ortiz, el dueño del Universal, y con un productor de teatro como Alejandro Gou, a quien le había dado un contrato de adjudicación directa sin concurso para el tema del Día de Muertos. Les invité a aclarar o explicar lo que se necesitara ante la audiencia de Sin Censura en nuestras cámaras y micrófonos, así como habían tenido a bien concedernos entrevistas en innumerables ocasiones, los tres. Bueno, pues tarde, ayer por la noche, fuimos, si no el medio que dio a conocer la noticia en YouTube, uno de los primeros medios en dar a conocer la renuncia de Santiago Nieto y la incorporación de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si eso no es hacer periodismo crítico, si esto no es hacer comentarios críticos incluso de la Cuarta Transformación, pues no sé qué esté esperando esa gente que tanto nos critica. Mi querida doctora, tu opinión acerca de este escándalo que termina con 2 renuncias, la de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y a nivel Ciudad de México, Paola Díaz Félix, ahora exsecretaria de Turismo. Sí, fíjate que yo ayer estuve justamente oyéndolos y vi que estaba muy acalorado el debate, porque obviamente, y eso es lo que yo creo que no se capta, que de lo que se trata es de debatir, de poner las posiciones y las opiniones de cada uno, que a lo mejor pueden ver bien una jugada, mal otra, pero así es, digamos, la política. Lo que pasa es que quien está hoy en el poder, bueno, coincide o coincidimos, ¿no?, con más cosas que cuando podría ser otro gobierno. Entonces, bueno, también esto tiene que ver con la coyuntura actual. Entonces, yo no sé qué se podría esperar en términos de insistir en esto de que no hay que ser a fuerza alineado o no alineado. Bueno, no, yo creo que ahí es donde uno tiene sus posiciones. En mi caso, yo también ayer manifesté 2 o 3 comentarios, digo, nada más, hasta ahora sí que por convivir, pero luego los estuve oyendo, y sí creo que ahí hay una cosa muy interesante. Mira,
con el tema de la boda, obviamente, una cosa es la parte, digamos, en sí mismo el evento. A mí me llamaba mucho la atención porque yo tuve la oportunidad de conocer en algún momento a ambos, tanto a Santiago Nieto en algún evento que tuve el gusto de compartir mesa y a Carla, porque ella llevó el tema del voto de los chilangos desde el extranjero, y a mí me tocó seguir ese tema en el 2012, Vicente, y entonces la traté y me cayó muy bien y todo, pero claramente ubicada como en su momento, como la consejera, bueno, pues cercana al PAN, vamos, pero sin ningún problema y sin ocultarlo, ni decir que eso estaba mal, ni no. Simplemente ella, una persona muy eficiente haciendo su trabajo, pero era un momento en el cual, pues claramente ella, no te digo, no es como que fuera una cosa oculta, no, ese era el momento que estábamos viviendo. Bueno, ahora, yo los he seguido viendo porque son actores políticos y ella en su momento yo creo que incluso tenía algún cargo en términos de turismo con el gobierno de Mancera en la Ciudad de México, porque yo volví a coincidir con ella. El caso es que a mí me llamó la atención, sabiendo la historia de la relación amorosa, porque ellos la hicieron pública además, que se iban a casar, y me llamó la atención justamente, y me refiero a casarse sobre todo con una cosa tan formal, porque ambos pues tuvieron ya matrimonios, pues porque es gente ya están cuarenteando o ya más incluso, ¿no? Es gente ya con bastante tiempo recorrido y con Santiago con hijas y cosas así. Entonces, bueno, te llama la atención porque hay un momento en que uno puede decir, no tengo por qué estar explicando ni formalizando como tal vez lo hace alguien más joven en su momento o primeras nupcias, ¿no? Bueno, ellos decidieron echar la casa por la ventana, vengan, ¿no? Pero yo sí creo que eso no es banal cuando tú decides hacer una fiesta de cierto perfil, pero ahí es donde, pues allá ellos sabrán y ya será una discusión que no me voy a extender mucho en eso, pero sí me llamó mucho la atención. A mí personalmente me molestó profundamente. Yo fui de las más enojadas porque sí me parecía que era perder piso, no tener esta capacidad de prudencia, de contención, de limitar esta cosa de exhibirte, de mostrarte, porque las bodas como en la Edad Media, ¿no? Como símbolo de poder, como forma de mostrar tus redes, tus alianzas, y francamente, Vicente, para mí, el momento en que leí, y tú me vas a entender perfecto, que una de las invitadas estelares era Josefina Vázquez Mota, yo dije, esto no puede ser, no es sostenible. Claro. Al contrario, estamos esperando que haya una revisión mínimo para sacar ese tema que ha quedado en el aire, que en un momento se hizo muy público el tema del dinero que se le dio a través del Instituto de los Mexicanos en el Extranjero a la entonces candidata presidencial, diputada, senadora, ya no sé qué cargos tuvo cada vez, pero que con su organización para los migrantes. Como casualmente nosotros conocemos ese tema, pues siempre, yo lo he seguido y siempre decía, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió ahí en ese lapso donde estuvo, por un lado, Meade era secretario de Relaciones Exteriores y después fue Claudia Ríos Massieu? En ese ínterin, en el Instituto de los Mexicanos en el Extranjero, se le entrega una cantidad a Josefina Vázquez Mota que sobrepasa el mismo presupuesto que tenía el INE. Entonces es una cosa muy extraña donde quedó muy poco claro, pero parecía, y ahí dice que lo aclaren, un pago por haber participado en un proceso electoral, recordarás en ese momento, en el Estado de México y después retirarse. Parecía eso, como los priistas apoyando a alguien que al final de cuentas, bueno, fue más testimonial. Eso no quedó nunca resuelto, Vicente. Y ese es un punto que un perfil como Santiago Nieto en el puesto que estaba, y porque se le atribuye eficiencia y un perfil de una persona honrada, bueno, se hubiera esperado que estuviera en la lista porque el presidente López Obrador mencionó este tema cuando fueron los debates para la candidatura, en el momento en que estaba el proceso electoral, mencionó este tema en Tijuana, Vicente. Incluso, y lo dijo ahí, o sea, no es un tema que no se haya mencionado incluso ya en esta administración. Entonces, hay muchos otros personajes, de hecho hay 300 otros, vamos a quitar a los novios, 298 personajes que habría que ver
digo, de cuándo acá, digo yo, por eso te digo, una persona que está enamorada y que decide hacer una boda, pues invitas a los que más quieres, a la gente más querida, a tus cuates de la prepa, a tus amigos no, esto era una boda política. Y yo creo que ahí es donde, pues ellos tendrán su versión, pero bueno, y su decisión en ese plano. En el otro plano, evidentemente, bueno, yo creo que ahora con Quique lo vamos a platicar más, pero francamente es obvio y más puesto, y yo con esto ya cierro, Vicente, en el contexto del discurso de hoy en Nueva York del presidente López Obrador. Casi haz de cuenta que lo cambió ayer en el avión, porque el mensaje es, no digo, no le estoy jugando con eso, pero a lo que voy es justo, hace un llamado a la prudencia, a atacar la corrupción, y él no es corrupción, no es nada más agarrar el dinero o desviarlo, no, también son todas estas formas faraónicas que no corresponden a una clase política mundial que ha abusado de esa figura de clase política para, al mismo tiempo, digamos, escalar a costa de la gente más humilde. Entonces, dicho sea de paso, el mensaje que hoy dio López Obrador es muy interesante, pero casi que era insostenible. Después de este affair, digamos, del día de antier con lo de la boda, pues esa se cuenta en bandeja de plata. Miren, de lo que me refiero cuando hablo de la corrupción en términos de no tener este cuidado y además abusar de ese puesto en ese sentido de no solamente explayarse, mostrarse, ¿no? Es este caso. ¿Se le salió de las manos a los novios? Pues con la pena, Vicente. Si estás ocultando algo tan importante como una boda donde se supone que estás confirmando tu amor, pues ya de ahí empieza mal la cosa, ¿no? Definitivamente, Quique Legorreta, la boda maldita de Guatemala, las bodas de sangre, dice el doctor Alfredo Jalife en redes sociales. No, yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora y con lo que señalabas tú desde ayer. Una cosa es la boda y otra son las formas, ¿no? El debe ser y el proceder. Es evidente que fue un error político que calculado y que obviamente Santiago Nieto podrá hacer de su vida, de su boda, lo que él quiera, ¿no? Ahí no estamos en discusión esa situación. Lo que dice la doctora y que totalmente coincido es las personas con las cuales te estás rodeando para compartir ese momento personal, ese momento privado. Es ahí el punto, es ahí donde todos tenemos que entender que no podemos, es como si Vicente Serrano se juntara con Ciro Gómez Leiva a comer. O sea, ese es el punto. O sea, o si le aceptara una invitación a desayunar a Claudio X González. Ándale, así exactamente. Vamos en contra de todo lo que estamos pregonando y que queremos cambiar en el país. Esto va más allá de un tema personal. Hay que dejarlo muy en claro a la audiencia. No es un tema personal contra Santiago Nieto ni contra la consejera. Es un tema de congruencia. Es un tema de que el presidente López Obrador de día 1 dijo, tenemos que cambiar este país de forma política, obviamente que él se está haciendo cargo de esa parte, pero los demás lo tenemos que hacer de forma social, en la sociedad. No podemos seguir teniendo este tipo de ejercicios tan ostentosos, si es que es así el caso, o tan de la élite, de la revista Hola, de la revista Caras, del periódico Reforma, en la sección Gente, ¿no? O sea, de estas secciones de la alta alcurnia, y evidentemente esto fue lo que sucedió. López Obrador, el ejemplo con César Llanes fue muy claro, no se permite ese tipo de viejas prácticas a la neoliberal en este gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos que pregonar con el ejemplo. Dijimos que íbamos a ser diferentes. Estoy impulsando un cambio político-social para que sea un diferente modo de vivir en la sociedad mexicana y en el que todos podamos ser iguales. No podemos seguir repitiendo las mismas prácticas que por mucho tiempo hemos criticado. Santiago Nieto renunció para no afectar el movimiento, eso se reconoce, está perfecto que lo haya planteado de esa forma, él reconoce que se cometió un error político, porque eso es más un error político que de otra cosa. Sin embargo, las cosas no podían quedarse así. Ayer el mismo mandatario señalaba que era, pues no le gustó la situación, y no le gustó porque
sabía que esto iba a pasar al momento en el que se dio a conocer, ¿no? Que estaba la secretaria de Turismo pues viajando en un avión privado, ¿no? Obviamente pues también Claudia Sheinbaum actuó conforme a los lineamientos, que significa un movimiento de transformación. No podemos repetir las mismas prácticas, no podemos seguir celebrando este tipo de cosas, no podemos permitir que sea el México de unos y el México de otros, porque no es así. El objetivo de esta transformación, que no nada más, no sé si le va a alcanzar a estos 6 años a López Obrador que se genere, pero por lo menos ya se está haciendo este movimiento y este paso para lograrlo. No podemos dejarlo que se quede solamente ahí. Santiago Nieto nadie está poniendo en la mesa de discusión lo que hizo, lo que dejó de hacer. Sabemos que es un gran funcionario público, sabemos que hizo muchas cosas para impulsar esta transformación. Sin embargo, pues cayó en ese error político, y el error político desafortunadamente muchas veces se paga de estas formas. ¿Y cuál es el pago que está haciendo? Pues separarse de la cuarta transformación, del movimiento de transformación, y pues seguir con su vida como tal, ahora pues independiente, si lo queremos ver de cierta forma. Para mí sí es un error político, no es algo que se pueda meter en lo que se refiere a lo que es el movimiento de la cuarta transformación. Sin embargo, aquí, como lo han dicho desde el principio y que muchos coincidimos, si vamos a ser todos parejos, pues vamos a ser todos parejos y jalar para el mismo camino, no nada más a lo que nos conviene o a lo que pues nos vaya a dejar algo, Vicente. Así es, nada más para agregarle a esta saga, no sé si mis compañeros de producción, para ir cerrando este tema, le agradezco al maestro Daniel Marmolejo que me tenga paciencia en el sistema, ya está escuchándonos y viéndonos. No sé si tengan ya los emails, los mensajes electrónicos, no, los emails, los tweets, debí de haber dicho, de Santiago Nieto, de Carla Humphrey y hasta de Félix Salgado Macedonio, que le entró a esto con todo y se hizo un cochinero. La verdad, hay que ser sinceros, esto se ha ensuciado de una forma muy lamentable, si me permiten la expresión, y antes de que se salga de control, alguien tiene que ponerle mesura y serenarse ante estos señalamientos. Por ejemplo, leo de Santiago Nieto: antes de que pudiera afectarse al proyecto por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Mi lealtad es con el presidente López Obrador, mi amor para Carla Humphrey. Carla Humphrey contesta en un tuit a Santiago Nieto, dice: mi amor absoluto e incondicional es para ti, Santiago Nieto. Eres sin ninguna duda lo mejor que me ha pasado en la vida. Un hombre leal, admirable e íntegro, y un ser humano excepcional que siempre busca ayudar y apoyar a quien lo necesita. Bueno, pues en todo esto se metió Félix Salgado Macedonio, el senador de Morena y ex aspirante a la gubernatura de Guerrero. La que me tumbó se lo llevó entre las patas. Feliz luna de miel y que vive el amor. Cayó un apóstol y entró otro. Dios es grande. Válgame Dios, con Félix Salgado Macedonio. Es una parodia. Dicen bueno, que es apócrifo. Pues no. No, Félix Salgado Macedonio. Félix Sal Mac. No, el que es parodia es el que empezaron a viralizar, Vicente, que según responde a Carla Humphrey. Ajá, es que Carla Humphrey le responde a Salgado. No, pero sí es real este tuit de Félix Salgado Macedonio. La que me tumbó se lo llevó entre las patas. Feliz luna de miel y que viva el amor. Cayó un apóstol y entró otro. Dios es grande. Bueno, pues ahí las cosas. Vaya situación. Bueno, a ver, cerremos, si me permiten, doctora Leticia Calderón Chelius, Quique Legorreta, pues pidiendo sus opiniones acerca de el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU. Yo lo considero un mensaje muy López Obrador, muy AMLO y muy sólido. Es reconocido por todos,
los países que participaron y de hecho también recibe el reconocimiento en su discurso de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Deme su opinión, doctora. Yo encantado, por cierto, con el mensaje a los migrantes en el que dice que se compromete el presidente Andrés Manuel López Obrador a seguirle insistiendo a Joe Biden que se regularice a los millones de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos, entre ellos muchos mexicanos y mexicanas. Vicente, bueno, pues a mí, ¿qué te puedo decir? Me parece que es súper interesante. Aquí me podría extender muchísimo, lamentablemente no tenemos tiempo, pero no, antes déjame nada más decir una cosa porque no me la quiero quedar, Vicente, que tiene que ver con el tema anterior y se junta. Sí estamos ante un tema, el asunto de la famosa boda esta de que mencionaban, en un asunto de conflicto de interés, porque dado el perfil de los dos funcionarios, bueno, ahora ya no Nieto, pero sí la consejera, sí estábamos a las puertas de una cantidad de asuntos que habría que haber cuidado también. Entonces, digo, ya hasta por eso el tema de conflicto de interés está a flor de piel, y tan es así que ya empieza a hacer agua por otros temas que me parecen muy lamentables de mencionar, como lo que tú dijiste del tuit de Salgado Macedonio. Y de lo del AMLOFest, como le dicen muchos. Mira, la verdad es que yo creo que muy interesante. Yo he trabajado durante mucho tiempo el tema de la dimensión política de la migración mexicana, sobre todo en Estados Unidos, aunque en otras partes también. Y te he de decir que nunca en toda la vida de lo que yo he seguido y estudiado en términos históricos o politológicos, nunca había visto un seguimiento, digamos, un acompañamiento a un presidente de México para darle su apoyo. Nunca, jamás, no había ocurrido. Y tiene que ver con esta coyuntura. Y por tanto, esto ya es parte del discurso también, porque sí genera y manda un mensaje a quienes lo están viendo. Esto explica mucho en su momento de la relación con Trump, Y en el discurso mismo es interesante que, bueno, López Obrador va y dice lo que ha pensado, pero ojo, no se confundan, porque ya leí por ahí algún tuit de alguien que decía, no, pues dijo lo mismo, sí, pero no es lo mismo ir y decirlo a todo el planeta, porque esto queda grabado, es parte de las memorias, es parte de los otros que participan, yo lo estuve siguiendo, por ejemplo, el enviado de la India, diciendo, bueno, claramente coincidimos en tales y todos los otros temas, muy buena la pieza discursiva que usted presentó, y esto es importante, porque además muestra coherencia, muestra congruencia, y como yo decía, también retoma el tema, pues que él ha sostenido y por eso ganó, el tema de que la corrupción sí es un mal mayor y no es único y exclusivo de una clase política, sino esto es un sistema, Vicente, y es el resultado es no solamente la desigualdad, sino la pobreza lacerante que vivimos como planeta. Entonces, inclúyele el tema del cambio climático y todo, o sea, si nada más se van con la finta de que esto es un problema de que hay digamos, más calor o más frío, bueno, pues claramente tiene responsables, y yo creo que por ahí es un mensaje, pues que es muy importante, que lo va y lo da en esa presencia que él no ha tenido y que al final no ha tenido en estos foros, la pandemia, la decisión misma del presidente, pero a mí se me hace muy interesante que decida que esta sí vale la pena, esta sí tiene cierto tipo de proyección, sí apalanca también a quien se queda a cargo, que es de la fuente, y me parece que va a quedar para, digamos, ya en términos de lo que va a marcar el siguiente ciclo de los siguientes 3 años de gobierno, que claramente empiezan, pero moviditos. Entonces, yo lo celebro muchísimo, Vicente, porque sí es un antes de y un después de, en términos de la posición de un presidente que construyó el prestigio para ser visto desde el exterior, ya no nada más en términos de que si acá ganó o no ganó, no, sino ya es reconocido, ya es su nombre, es claramente el que es. Y por cierto, con una popularidad que es importantísima para pararse ahí. Yo nada más les quiero decir, imagínense aunque se hubiera parado o se paró en su momento Peña Nieto o Calderón Hinojosa. ¿Qué pensaban los que los oían? Entre otras cosas decían, bueno, mira el raterito ¿no? Mira a nombre de quién viene a hablar del país que tiene hecho un desastre. La diferencia es cuando se para una persona que tiene no solo el aval electoral, sino también la popularidad y el acompañamiento de la mayoría de los ciudadanos de su país. Creo que hace una diferencia importante.
Claro, sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones, entre otras cosas, de las declaraciones que quedarán ahí en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, Quique Legorreta. Totalmente de acuerdo y sumo lo que dice la doctora Leticia, lo que pues realmente se vive en el tema de las calles, ¿no? Se había avisado que iba a suceder esto, independientemente hay que separarlo en dos vertientes lo que ocurrió el día de hoy, que es el tema del discurso, que es un discurso, como bien lo señalamos todos, pues fue un discurso de lo que ha dicho el presidente durante el día 1 de su administración y que ha sido congruente en lo que quiere impulsar tanto dentro como fuera, ¿no? Ese mensaje de que de la oposición y todos los medios que están buscando a ver qué le ponen de tachecito a lo que diga o haga Andrés Manuel López Obrador, evidentemente les molesta lo que pasó, ¿no? Les molesta que se haya dado esta solicitud de querer, pues, acabar con la pobreza en el mundo, porque sonará muy tipo Miss Universo, ¿no? Un discurso Miss Universo, pero es que es la realidad. El mundo tiene un problema de pobreza y como bien lo señalas, la corrupción es uno de los principales monstruos que se tiene que enfrentar en el mundo para poder combatir esta situación, ¿no? La otra parte del discurso que también lo deja muy en claro es esta afrenta, ¿no? O sea, se pone tú por tú con la ONU decirle, oigan, ustedes han tenido tanto tiempo para atender esta situación y no lo han hecho. Me parece que también es algo que hay que rescatar y que se tiene que poner en la mesa porque es evidente que López Obrador calla bocas al conocer lo que realmente sucede de manera internacional. Evidentemente también esto les molesta, ¿por qué? Porque siempre han dicho que López Obrador es un ignorante y yo creo que es más ignorante toda la gente que lo dice porque no conocen realmente lo preparado que ha estado López Obrador durante mucho tiempo, tanto en temas de índole nacional como internacional. Y lo que hoy ocurrió en este mensaje en las Naciones Unidas, pues ejemplifica muy bien el camino que quiere llevar a cabo de manera interna como externa y que su mensaje se escuche. Y hoy se hizo escuchar y todo el mundo está hablando de eso. Hoy estamos hablando de esto porque realmente fue un mensaje que mantiene esa idea de que el cambio tiene que venir desde abajo, desde las bases, desde combatir a la pobreza y es evidente que tiene que seguir. Y por la otra parte está la parte de los ciudadanos que están ahí presentes con el presidente López Obrador. Veníamos de escuchar a varios presidentes que iban, sobre todo me centro en Estados Unidos, que viajaban a Estados Unidos y lo único que escuchábamos era ya le gritaron asesino, ya le gritaron corrupto, ya le gritaron diferentes insultos a un presidente mexicano y hoy lo que tenemos es un presidente querido, que es apreciado, que su discurso de unidad como mexicano se mantiene presente y hoy con este llamado AMLOFest, como bien lo señalábamos, pues deja también en claro que la ciudadanía en Estados Unidos está comprometida con la cuarta transformación o con el movimiento de transformación social que se está encabezando actualmente y pues se consolida con estos mensajes de apoyo que desde el día de ayer se han registrado en redes sociales y como bien lo decíamos, pues les molesta a muchos. ¿Por qué? Porque no saben, no comprenden cómo es posible que López Obrador esté tan arriba de las encuestas de popularidad, que siga siendo querido, que sus intentos de atacar con los medios corporativos no están funcionando y que, bueno, es evidente que pues de aquí a lo que resta del gobierno, que van a ser 3 años, pues vamos a tener una cargada aún más en el tema contra descarrilar lo que quiere hacer la cuarta transformación o en este caso el gobierno de López Obrador, mi estimado Vicente. Yo los saludo y vamos, los voy a despedir mis queridos amigos Enrique Legorreta y doctora Leticia Calderón Chelius. Tuvimos una situación aquí con la comunicación con Vicente Serrano, pero pues antes de que se vayan, de que dejen este espacio por ahora, les quiero pedir a ambos que nos compartan sus redes sociales. Muy interesante, obviamente, lo que plantean. Estamos concordando con ustedes en mucho de esto que plantean desde el principio. Y bueno, pues le pido, además de saludarla con mucho cariño, a la doctora Leticia Calderón Chelius, que nos comparta sus redes sociales, por favor. Claro que sí, Toño. Bueno, mi cuenta de Twitter es @letichelius, @letichelius. Y bueno, pues ahí me pueden ubicar, a sus órdenes. Muchas gracias, Toño. Y un abrazo. Gracias a usted, doctora. Queridísimo Enrique Legorreta, pues adelante con tus redes sociales para que la gente te busque. Además de ser colaborador de Sin Censura, pues Enrique Legorreta anda aquí y allá.
Gracias, Toñito. Pues bueno, les recordamos que nos sigan a través de nuestras redes sociales, principalmente en Regeneración MX, @Regeneración MX, en Twitter, en Facebook, nos pueden encontrar, nos pueden seguir. Ahí estamos subiendo y compartiendo información. Estamos llevando pues esta cobertura también como medio digital e independiente de la visita del presidente López Obrador a la ONU, y también nuestro canal de Instagram, @Regeneración MX, nuestro canal de Telegram, y sobre todo ayúdenos a seguir creciendo nuestro canal de YouTube en Regeneración MX. Ahí búsquenos, ahí está, como bien lo decía el maestro Sevilla, a las 4 de la tarde el programa de los datos duros, para que estén al pendiente de la información, y las cuentas de este servidor, @EnriqueLego2 en Twitter y soy Enrique Lego en Facebook, ahí para que le den like a la fanpage y sigamos creciendo esta gran comunidad, mi estimado Toñito. Mi estimado Enrique Legorreta, pues ahí tiene usted a estos dos grandes amigos míos, que considero mis grandes amigos, a la doctora Leticia Calderón Chelius y Enrique Legorreta, aquí en Sin Censura. Y pues bueno, vámonos a un tema también muy importante. Mire, antes de presentar a nuestro siguiente invitado, otra persona que guardo en mi corazón con mucho respeto, quiero decirle que la labor periodística no se centra única y exclusivamente, en mi opinión, en el tratamiento de la información. Así lo define la Real Academia Española, que pues el periodismo es simple y sencillamente, el periodista es el que da las noticias valiéndose de cualquier medio que haya a su alcance. El periodista, asimismo, según la mayoría de las universidades de la función pública, pues necesita también interponer sociedades más democráticas y buscar en la población que exista siempre ese espíritu crítico, con una prensa libre. Y creo que alguien que ha tenido esta fuerza desde un principio, que no solamente es periodista, sino un verdadero patriota, un verdadero luchador por esa verdad con justicia, por acabar con las guerras híbridas, uno de los verdaderos luchadores por el espíritu crítico que muchos de nosotros los mexicanos ya tenemos, es Daniel Marmolejo, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Daniel, bienvenido a Sin Censura. Toño, me da mucho gusto saludarte. Qué placer estar aquí contigo. Gracias por la introducción a mi persona. Yo soy un humilde mexicano que está luchando desde una trinchera por promover el pensamiento crítico justamente, y el que México pueda salir de la situación marginal en la que se ha encontrado, pero soy uno más, como cualquiera de todas y de todos nosotros, y de los grandes y patriotas que se encuentran en Estados Unidos, particularmente en Nueva York. Con mucho gusto de saludarte a ti y a mi querido Vicente Serrano. Que ya está con nosotros aquí Vicente. Vicente, adelante, perdón. Gracias, mi querido Toño, siempre poniéndole pecho a las balas de tanto transmitir, mi querido Daniel, mi querido Toño. Por ahí se me fue la batería, ya tenemos cerca de 6 horas o por ahí va la cosa desde que inició Toño temprano. Y desde que me sumé a la transmisión que inició nuestro querido amigo Antonio Toño Ruiz, gracias a ustedes, a las más de 16,000 personas que continúan en nuestras trincheras conectadas en vivo y en directo. Querido Daniel, el presidente, por cierto, acabo de enterarme, acabo de leer, Reuters, la agencia de noticias Reuters, en exclusiva, informa que podría haber una reunión presidencial convocada por Joe Biden y a la que regresaría el presidente Andrés Manuel López Obrador tan pronto como la próxima semana en la Casa Blanca, a la que también se invitaría a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Así que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría regresar a Estados Unidos la próxima semana en caso de que se confirme esta convocatoria de Joe Biden. ¿Cómo ves, cómo viste al presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU, Daniel Marmolejo? Pues yo veo al presidente, querido Vicente, gusto en saludarte, de una sola pieza, inquebrantable, tanto en la política interna y en las decisiones más difíciles que incluso atañen lo emocional y lo social dentro de nuestro país y dentro de su propio gabinete, como en la política internacional, en donde, a diferencia de los expresidentes mexicanos que eran verdaderos mafiosos y